Atención, este vídeo no ha sido patrocinado o subvencionado por nadie. Todo lo a continuación mostrado es una inversión por parte del canal. Esperemos que eso cambie. Muy buenas, imaginantes. Hoy os traigo un vídeo genial que me apetecía muchísimo hacer. Bueno, desde que empezó el canal, en realidad. Porque era uno de los motores, uno de los motivos principales, las reviews de juguetes. Y ya hoy, por fin, toca. Y no toca con cualquier cosa, toca con dos productos de Mega Construx. Mega Construx, Prax, Crux, Max, Crux, Crix, Big, Mega Construx. El Battle for Eternia Collection y el Wind Rider de Masters del Universo. Mega Construx ha hecho algo fabuloso con esta línea de figuras de acción. Ha conseguido llevar toda la magia, la mística, la emoción, la fantasía de los Masters del Universo a los juguetes construibles, con todos los beneficios para el desarrollo que estos tienen, haciéndolo un juguete más completo. Y es que es normal que, siendo las dos propiedad de Mattel, se hayan aliado tan bien y estén creando algo tan bueno. Sobre todo teniendo en cuenta que está al caer una película de Masters del Universo. Y con esta película ha cobrado gran importancia las oficinas de Mattel, que está poniendo toda la carne en el asador para que salgan adelante y que enganchen a nuevas generaciones. De hecho, en esta Comic Con ya están saliendo cosas bastante alucinantes. Masters of the Universe Origins y nuevas piezas de Mega Construx, que ha sacado Pixel Dan a la luz, ya que él ha podido estar allí y yo no. Así que sin más, vamos a ver más de cerca estos dos productazos de Mega Construx. ¡Vamos al lío! Vamos a empezar por el pack de personajes Battle for Eternia Collection. El packaging es una incursión directa en nuestra infancia, con esos meteoritos rojos y ese cielo azul tan icónicos en la línea original. A través de esa gran burbuja de plástico podemos ver los accesorios, los personajes y los artes originales que han incluido en lugar del minicómic. La parte de atrás está más inspirada en la línea Classics, con el pergamino abajo y un arte original en la parte de arriba. Por delante Vintage, por detrás Classics. ¡Ole! Eso es amor a una línea en su conjunto. Muy bien, ahora con un bisturí y con mucho amor vamos a abrir con extremo cuidado y amor y cariño este packaging. ¿Pero qué vas a ver tú si eres un manazas profesional? Además, ¿qué clase de coleccionista eres? ¿Que abres las cajas de las cosas? ¡Eres un fraude! ¿Y cómo quieres que lo monte? ¿Llega la review? Pues no sé, te compras 2 de cada. O 3, así tengo uno para especular. ¿No te digo este? Además, ¿lo vas a pagar tú? Pues no. Entonces eres un manazas profesional y me da igual lo que hagas con tu vida. Que te pires ya, hombre. Venga, que te pires tú, tío. Esta parte siempre es un poco complicada, pero bueno, al final es tuyo y si te lo has cargado, te lo has cargado el tuyo y no el de otro. Así que con mucho amor. El logotipo está impidiendo que esto salga. Bueno, pues como antiguamente, con todo el amor y el cariño del mundo, a tomar por saco. ¡No! ¿Qué es esto? Bueno, aquí viene como una especie de cosa para meter tú el dedico si quieres. Bueno, vamos a ver. Tienen muy buenas articulaciones para darles más jugabilidad. La cabeza tiene una junta de bola que le permite moverse tanto a los lados como arriba y abajo. En los hombros hay una junta similar a las que vimos antiguamente en G.I. Joe y que le da una movilidad de casi 180 grados en todas direcciones. Los codos tienen un enganche y un eje para poder rotarlo como queramos. Las muñecas giran horizontalmente para poder mover el arma. La cintura también está articulada. Las caderas tienen una junta de bola, como las que tenían las tortugas ninja. El nivel de detalle está realmente bien. Estas cosas son las que dan calidad al acabado de un producto. Ver la pasión por el detalle que guardan los diseñadores. A pesar de ser tan pequeñas, no dan sensación de fragilidad o de que se vayan a romper con mirarlas. Aunque no os pongáis muy farrucos con ellas, que tampoco son de titanio. El malvado robot de Skeletor tiene unos colores vibrantes en su vestimenta, pero un color de piel más pálido de lo que nos tenía acostumbrados. El detalle de la pintura del pecho es genial. Han emulado la pegatina antigua que le da ese toque retro tan chulo. Viene con su Battle Axe y la espada de poder.
y una ranurita en la espalda para que puedas guardar una. ¿Sacarán una versión con la cara robótica? Beastman. El fiel esbirro de Skeletor, señor de las bestias, es la figura con un mayor nivel de detalle, desde la cara, el pelo de las piernas o el colgante. Es de locura, muy currado, sí señor. Debido a la forma de la cabeza, tiene un poco menos de rango de articulación que los demás. Viene con su característico látigo, que se queda un poco tieso para arriba debido a que no tiene ni peso ni longitud para doblarse. Claramente este diseño tiene mucho más que ver con Classics que con Vintage. Los cuernos de la pechera, las sombreras o la forma del medallón van en esa línea. Teela, uno de los personajes principales de los Heroic Warriors. Al igual que pasa con Beastman, Teela basa su diseño en la versión Classics, teniendo mucho nivel de detalle y un gran acabado en la pintura. Aquí podéis ver un buen ejemplo de lo que he dicho acerca de la calidad de los acabados. Muy limpios, siendo una figura de este tamaño. Sus accesorios son el bastón con cabeza de cobra y el escudo. Esta vez no viene con la espada, pero el resultado es muy bueno y es una figura que merece la pena tener en tu colección. He-Man y Skeletor. Estos ya los habíamos visto antes vendiéndose por separado. De hecho, son casi la misma versión que ya vimos, con muy pocas diferencias, principalmente el pintado de la cara. Ambos tienen un nivel de detalle y de acabado buenísimos, y no se han privado de la oportunidad de darle a He-Man una expresión fiera. Un poco embrutecido, pero qué carajo, es un bárbaro. He-Man viene con su espada de poder y el escudo, fieles adaptaciones de las originales, molan mucho. También tiene una ranurita en la espalda. Skeletor tiene su báculo con cabeza de carnero en el extremo. Es importante que un personaje tan carismático tenga un aspecto acorde, y aquí Mega Construx lo ha conseguido. Una pasada el nivel de detalle del arma de Skeletor. Si bien es cierto que la pieza que tiene justo debajo lo hace un poco tosco, la cabeza en sí es brutal. El pack está genial. Trae un montón de personajes principales y eso lo hace muy apetecible. Han conseguido transportar perfectamente el espíritu de Master del Universo a esta línea de juguetes construibles. Así que si eres fan de He-Man o de Skeletor o de los juguetes construibles, pues esta es tu línea. Lo único que sí que le pediría a la gente de Mega Brands o Mega Construx es que nos facilitasen un poquito más conseguir las figuras que sacan allí en Estados Unidos. Porque si sale Scareglow en Walmart, por ejemplo, es muy difícil que si tú no tienes un amigo allí en Estados Unidos que llegue además a tiempo a conseguir la figura, puedas hacerte con una a un precio razonable. En cambio, con el castillo de Grayskull lo han hecho realmente bien y lo han puesto en Amazon a muy buen precio. Que los pongan en Amazon y que sea para todo el mundo igual de fácil conseguir esas figuras y completar la colección, porque si no, ¿de qué empiezas una colección? ¿De qué? ¿Para qué? Si no la puedes terminar. ¡No la empiezas! Pues que lo pongan fácil, que lo pongan fácil, que lo pongan fácil. ¡Pum! Bueno, y ahora que ya hemos visto estas figuras, toca ir a por la artillería pesada. Vamos a hablar del inimitable, el único, el genial Wind Rider. Este fabuloso vehículo de transporte fue diseñado en la década de los 80 y apareció en la serie animada de Filmation, los minicómics y más tarde en la serie del 2000X. Aunque no fue creado como un vehículo de ataque, en la serie de dibujos antigua se ve como lanza rayos megatropoplásmicos el pitorrito amarillo del capó. Con ese ancla podía atrapar otras naves o incluso remolcarlas. El packaging sigue una línea continuista con su versión del pasado, usando una gama de colores similar. Si bien el producto en sí es algo distinto ya que incluye a Skeletor, por lo tanto debe componerse de una manera diferente en el frontal de la caja. Por la parte de atrás vemos un render del producto y de los personajes que incluye. Después tenemos las ventanitas con sus action features y una breve biografía o descripción del Wind Rider. Ya por fin lo vamos a abrir, así que vamos a ver qué nos trae esta maravilla de caja. Bueno, y ahora nos toca ya por fin el montaje de la nave, y para eso tenemos aquí un ayudante que nos va a echar una mano. Buenas, François. Bonjour. Oye, ¿qué opinas de esta pedazo de nave, el Wind Rider? Pues que es muy pequeña. Ahí no me cabe ni el bigote.
Además, ¿te has dado un golpe en la cabeza y te has quedado tonto del todo? ¿Cómo voy a montar nada si no tengo dedos móviles? Llámame cuando te vuelva a funcionar la almendra. Oye, François, no te vayas. François, tío. Oye, echa una mano, aunque saco las instrucciones. Venga, que si me echas una mano te doy crackers. Este es el Wind Rider, un vehículo genial que además está muy bien diseñado. Por un lado, estéticamente se parece bastante a la versión Classics, teniendo más detalle y un diseño un poquito más agresivo. El resultado es brillante, muy bonito. La verdad es que me ha sorprendido gratamente este vehículo una vez montado. Y por otro lado, está muy bien diseñado a nivel de construcción. Es muy entretenido y las instrucciones te guían en todo momento sin problema. Y apenas en 20 minutos lo tendrás hecho. Los bloques se encajan perfectamente. Son de muy buen plástico y esa calidad se nota a la hora de poner las piezas. Es genial que haya mantenido los action features originales del vehículo, con el ancla y también con el movimiento de las alas y el timón de cola. Las piezas que tienen pintados los motivos venían en una bolsa aparte, imagino que para evitar rozaduras, pero el resultado está muy bien. Son bastante brillantes a pesar de estar impresas sobre verde oscuro. Lo único que sí que he echado un poquito en falta es que no incluyera una base transparente o articulada para poder ponerlo en posición de volar, pero al menos incluyó unas ruedecitas para que puedas moverlo por el suelo. A He-Man y Skeletor también hubo que montarlos. Son iguales que las versiones del Battle for Eternia Collection. La única diferencia reside en los accesorios. He-Man viene con su Battle Axe y Skeletor con su espada de poder. Pues nada, imaginantes, espero que os haya gustado estas reviews que hemos hecho hoy y nada, nos veremos en la siguiente, que habrá más reviews de juguetes en este canal, habrá muchas reviews, debe haberlas. Hasta la vista, imaginantes.